Alteraciones maternas, factores independientes de la gestante. Pues, como digo, directamente empezamos uno a uno a analizar los que yo he considerado de importancia. El más importante de todos posiblemente es la historia reproductiva, el antecedente de parto prematuro espontáneo. El principal factor de riesgo. Las mujeres con mayor riesgo son aquellas con ausencia de embarazo a término entre el anterior parto espontáneo y el actual, y las que tienen una historia de múltiples partos prematuros espontáneos. La frecuencia de recurrencia está en torno al 15 al 30%, y cada una de estas situaciones las voy a acompañar de unos posibles recursos para decir qué recursos tenemos para evitarla o disminuirla. Concretamente, justo en esta no voy a entrar. ¿Por qué? Porque en este, en el que ponentes previos y ponentes en otras ponencias van a desarrollar mucho más ampliamente de lo que yo sería capaz la utilidad de la progesterona en las mujeres con un antecedente o sin antecedente y cuello corto, en la utilidad del cerclaje cuando hay múltiples antecedentes, etcétera. Pero, como digo, no quiero entrar en ese tema porque será expuesto por otros ponentes en otro momento. Importante sí también la historia reproductiva. Cuando hay un antecedente de parto prematuro indicado, la tasa de parto prematuro recurrente es del 23%. Es decir, por el hecho de que el anterior parto prematuro ya ha sido indicado porque había una patología previa, no significa que no vaya a haber más posibilidades de parto prematuro. Como digo, está en el 23%. Recogiendo este otro trabajo del NICHD, las mujeres con parto prematuro indicado previo tienen un riesgo particularmente alto, que llega a un ratio de 9.10 y también tienen un mayor riesgo de parto prematuro espontáneo con un riesgo de 2,70. Recursos. Bueno, dependen de la indicación del parto prematuro indicado o también depende de cuál fue en los casos de preeclampsia, por ejemplo, estamos utilizando la aspirina, pero son pocos los recursos que tenemos en esta situación. Siguiendo con la historia reproductiva, podemos coger el trabajo de Sacones que nos habla de la influencia del legrado uterino. Y la influencia del legrado uterino se puede resumir de la siguiente manera. Los legrados uterinos por aborto aumentan ligeramente las posibilidades de tener un parto prematuro espontáneo. Sin embargo, los abortos médicos no aumentan el parto prematuro espontáneo. ¿Recursos entonces? Pues siempre que sea posible recurramos al aborto médico y no al aborto quirúrgico. Factores genéticos. Los polimorfismos genéticos parecen contribuir a la duración de la gestación y la probabilidad de parto prematuro espontáneo. Los epigenéticos y genes ambientales probablemente juegan un papel aún más importante. O, como nos dice Amanda Coire, los partos prematuros espontáneos son más frecuentes en algunos grupos familiares, raciales y en mujeres que nacieron prematuramente y en mujeres con un pariente femenino de primer grado que tuvo un parto prematuro espontáneo. ¿Recursos? Ninguno. Obviamente, en este aspecto no podemos entrar. Factores raciales, un poco ya mencionado en el apartado anterior. Sabemos que los partos prematuros espontáneos en Estados Unidos son más altos en las mujeres de raza negra, indígenas, que en las pacientes blancas, asiáticas o hispanas. Recursos, en este caso, tampoco. La edad. La tasa de parto prematuro es mayor en los extremos de la edad materna. Recursos, tampoco. La cirugía cervical. La colonización con bisturí frío, la excisión electroquirúrgica con asa, se han asociado a un aumento de aborto espontáneo tardío y a parto prematuro. El mecanismo es la pérdida de la resistencia a la tracción por la pérdida del estroma cervical, el aumento de la susceptibilidad a la infección por la pérdida de las glándulas cervicales y la pérdida de la plasticidad cervical. Recursos, tampoco. Reproducción asistida. Hoy día sabemos que la reproducción asistida se asocia a parto prematuro espontáneo, pero no solamente por lo obvio, no solamente por las gestaciones multifetales, sino que también, corrigiendo esta variable, también estas gestaciones tienen más partos prematuros espontáneos. Recursos, pues prácticamente solamente evitar la gestación múltiple. Gestación multifetal, por supuesto, aumenta el parto prematuro espontáneo por la distensión uterina, por el aumento de los esteroides sexuales, por el aumento de la relaxina que está asociada a la superovulación. Todas estas causas son causas de, se supone, estaban descritas en la parte que me he tenido que saltar, se supone que están relacionadas con un aumento del parto prematuro. Recursos en este caso, por la reducción de gestaciones multifetales de alto orden, por las dos vías que conocemos, o bien por la reducción embrionaria o por la transferencia de embrión único, que es
obviamente, de las medidas que en los últimos años ha dado mejores resultados para disminuir la prematuridad. Y con respecto a otro tema, que posiblemente sea parte de otras conferencias, la progesterona, el pesario y el cerclaje cervical, actualmente no hay evidencia científica de que sean útiles en la gestación múltiple. Las malformaciones uterinas, hoy día sabemos que las malformaciones uterinas se asocian de manera específica, cada una con una frecuencia distinta de parto prematuro espontáneo, en este trabajo que tienen aquí presentado del año 2022. Podemos decir que el riesgo de parto prematuro espontáneo, cuando hay un útero septo, viene a ser del 12 al 30%, cuando es un útero bicorne, 21-33%, con un útero didelfo, 28%, o cuando es un útero unicorne, 20%. Recurso en este caso, habrá situaciones en las que después de haber tenido algunas pérdidas gestacionales, la malformación uterina sea susceptible de intervención quirúrgica y sí podría ser un recurso. Cuando las malformaciones uterinas son debidas a un fibroma, también se supone, porque no hay una evidencia clara, que hay de un mayor riesgo de parto prematuro espontáneo, especialmente se asocia a aquellos fibromas que son de más de 5 centímetros o los fibromas múltiples, y los de localización submucosa son los que tienen un aumento mayor de riesgo. Recurso en este caso, pues la miomectomía. Habitualmente no vamos a recurrir a la miomectomía inicialmente ante un diagnóstico en una mujer que no tenga pérdidas gestacionales, pero después de pérdidas gestacionales sí es una opción que en ocasiones puede darnos un buen resultado. Como sabemos, la metrorragia del primer trimestre es una causa de amenaza de dinámica uterina pretérmino, venía ampliamente demostrada en las diapositivas previas. Sabemos que si se debe a una hemorragia decidual se asocia a mayor riesgo de parto pretérmino espontáneo y también del indicado. Hay mayor riesgo de rotura prematura de membrana y desprendimiento de placenta también. Y si persiste el sangrado vaginal en el segundo trimestre, hay un mayor riesgo todavía de parto prematuro espontáneo. Recursos no. La progesterona, algunos de ustedes podrán decir que la progesterona es un recurso, se ha propuesto, hay algunos trabajos que hablan de esa posibilidad, utilizar progesterona en el primer trimestre en las mujeres que tienen una amenaza de aborto, pero digamos que todavía no podemos sustentarlo con suficiente evidencia para hacer una recomendación unánime. La infección, que es el paradigma de la amenaza de parto prematuro. La bacteriuria asintomática, no está claro si la bacteriuria asintomática es un factor de riesgo independiente para el parto prematuro espontáneo. Sí sabemos que se asocia al parto prematuro indicado. Recursos, pues nos dicen que el cultivo de orina del primer trimestre a todas las mujeres embarazadas y prenatalmente en mujeres con alto riesgo de bacteriuria. Eso se debe de hacer, pero, como nos dice en una revisión Cochrane, Fiona Small, las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática deben recibir tratamiento con antibióticos para reducir el riesgo de pielonefritis, pero no se ha demostrado que sirva para el parto prematuro espontáneo. Que sí, que lo vamos a hacer, pero que para el parto prematuro no sirve. Infección también, la periodontitis. Este tema me resulta más interesante, me voy a extender un poquito solamente porque nuestro grupo de investigación ha trabajado mucho en este tema. Y voy a ir directamente a los trabajos publicados. Nosotros encontramos que en el parto pretérmino se asocia a periodontitis, por supuesto, y con un incremento de la expresión placentaria de interleuquina 1 beta, COX-2, factores vasculares de crecimiento o la proteína HSP70. Como digo, a nivel placentario. Sin embargo, cuando estudiamos lo que ocurría a nivel plasmático, no encontramos esos marcadores a nivel plasmático. Es decir, encontramos marcadores inflamatorios a nivel de la placenta, pero no a nivel del plasma. Y en cuanto a las bacterias, sí encontramos que en la placenta de mujeres con periodontitis había una muestra más alta, una alta prevalencia de gérmenes periodontopatógenos que en las que no tenían periodontitis. Se encontró una clara asociación entre Escherichia coli en placenta y periodontitis, y en las mujeres que desarrollaban parto prematuro se encontró con gran frecuencia en la mucosa oral el Fusobacterium nucleatum. Recursos en el caso de periodontitis, pues aunque el tratamiento de la enfermedad periodontal contribuye a la salud oral, no hay pruebas sólidas de que el tratamiento mejore los resultados de embarazo. Y no voy a profundizar más en eso porque ya esa frase resumió muy bien, y este trabajo que publicamos nosotros también venía a decir lo mismo,
que como parte del cuidado inicial de la embarazada se le debe de informar que las enfermedades de la boca pueden causar amenaza de parto, dinámica uterina pretérmino, que dentro de la historia de una embarazada debe de incluirse el interrogatorio sobre su salud oral y que es muy fácil una exploración oral para detectar lo que nos pondría en la pista de una periodontitis, que es un sangrado o una inflamación. Otros aspectos relacionados con la infección, bueno, se ha relacionado, si sabemos que hay relación con la bacteriuria, como ya hemos dicho, con la Neisseria, con el gonococo, que ya no me llega a la vista, con la bacteriuria asintomática, con la clamidia y con la tricomona. Pero, si nos vamos a los recursos, la terapia antibiótica empírica no reduce el parto prematuro. Y si nos cogemos diversos metaanálisis, el uso de antibióticos profilácticos para la prevención del parto prematuro no demuestra capacidad de reducir esta patología. Estudios específicos de muchos microorganismos no demuestran la utilidad en las gestantes asintomáticas para disminuir la amenaza de parto prematuro. El intervalo, un factor importante. Un intervalo corto se ha asociado con un mayor riesgo de parto prematuro. Este sí es un factor sobre el que podemos intervenir y es bastante importante. El riesgo es mayor en mujeres con un parto prematuro anterior y en un intervalo menor de 6 meses triplica el riesgo de parto prematuro espontáneo. Recursos. Aumentar el intervalo, obviamente, es muy llamativo, que podemos cuantificarlo. Por cada mes de cobertura anticonceptiva posparto, las posibilidades de parto prematuro disminuyen 1,1%. Pero no nos pasemos porque si aumentamos el intervalo más de 60 meses, también aumentamos el riesgo de parto prematuro. Muy importante la actividad física laboral, porque es una de las cosas que las embarazadas nos van a preguntar continuamente. Limitada evidencia, de poca relación. Pero dentro de esa limitada evidencia vamos a recomendar cosas básicas. Estar de pie y caminar en el trabajo más de 3 horas al día puede aumentar, levantar y transportar más de 5 kilos también, levantar a lo largo del día más de 100 kilos también, levantar y cargar en el tercer trimestre también, tener un trabajo que requiere ejercicio físico, trabajar en turnos rotativos, trabajar más de 40 horas a la semana. Todo esto no hay una evidencia clara, pero parece que se relaciona con un aumento del parto prematuro. ¿Qué se puede hacer en este sentido? ¿Qué recursos tenemos? Pues en las embarazadas sanas que estén empleadas donde no existan peligros mayores, pueden seguir trabajando hasta que ellas lo consideren oportuno. Los efectos de reducir la fatiga ocupacional no se han evaluado en ensayos aleatorios, por lo tanto no lo sabemos. Y se deben tener en cuenta los antecedentes y los factores mencionados para limitar la exposición a dichas actividades. Otra cosa es la actividad física no relacionada con el trabajo. Y aquí tenemos varias propuestas, varias informaciones de diversos autores. En mujeres con embarazo sin complicaciones, el ejercicio durante el embarazo no aumenta el riesgo de parto pretérmino. La actividad física y el tiempo libre no se asocia con un mayor riesgo de parto pretérmino y suele disminuir el riesgo en un 10 a un 14%. El tiempo óptimo no está bien definido, pero se dice que es en torno a unas 4 horas. Esta diapositiva, dentro de su simpleza, a mí me gusta remarcarla, porque a mí me enseñaron hace mucho tiempo que las mujeres embarazadas que tenían problemas tenían que estar en la cama. Y hoy día ya podemos hasta cuantificarlo. Podemos cuantificar que el riesgo que tienen las mujeres que están más tiempo en la cama es de hasta de un 10 a 14% más riesgo de tener un parto prematuro que aquellas que las dejamos tener una actividad física razonable. Por lo tanto, saquemos a las embarazadas de la cama, incluso si están sangrando, incluso si tienen una amenaza de parto prematuro. En ninguna de esas situaciones vamos a conseguir un beneficio para esas mujeres. El hábito tabáquico, no me voy a detener a la hora que es ya. El fumar es malo, ya lo sabemos todos. No ha demostrado tener una relación muy clara con la amenaza de parto prematuro. Se dice que siempre se debe de alentar el abandono del hábito de fumar, aunque no se ha demostrado que esto disminuya la posibilidad de parto prematuro espontáneo. Es decir, hay que dejar de fumar, pero tampoco sabemos que mejore el tema del que estamos hablando. Por supuesto, el consumo de drogas sabemos que se relaciona con el parto prematuro espontáneo, con todas las variables confundentes que hay a la hora de analizar este tipo de poblaciones, pero hay casos muy claros. La cocaína se relaciona con el parto prematuro espontáneo. Después habrá otras que podremos discutir, ambientes sociales, etcétera. Por supuesto, recursos para abandonar el consumo. Dieta, también otro tema bastante debatido. Existe alguna evidencia, ¿no? Solo alguna, que apoya la hipótesis de que la desnutrición materna durante el embarazo da como resultado parto pretérmino.
Sabemos que en los animales desnutridos hay un aumento, cuando esto ocurre alrededor de la concepción, hay un aumento de parto pretérmino, también que en poblaciones que han sufrido grandes hambrunas, pues hay, especialmente en las que han ocurrido alrededor de alguna guerra, también han tenido embarazos más cortos. Recursos, pues lamentablemente volvemos a lo de siempre, los suplementos proteicos isocalóricos, los complementos proteicos energéticos, suplementos, etcétera, etcétera, no reducen el parto pretérmino. Tema a debate aquí, que no vamos a debatir afortunadamente, porque ya la hora que es no vamos a debatir nada, pero sí tengo que ponerlo encima de la mesa. El metaanálisis que aparecía, el que aparece aquí, ¿no? los omega 3, de Philip Middleton, venía a decir que podía reducir el parto pretérmino. Cierto, pero también podemos decir hoy día que tampoco la evidencia es tan fuerte como para que empecemos a dar ácidos omega 3 a todas las embarazadas por reducir el parto pretérmino. Es decir, parece que es una vía de trabajo, pero todavía no hay una evidencia suficiente. El peso, bueno, tanto los extremos del índice de masa corporal como, por otra parte, la baja y la alta ganancia se pueden relacionar con el parto pretérmino. Recursos, se debe recomendar la pérdida de peso antes del embarazo para las mujeres obesas debido al beneficio general para la salud. Volvemos otra vez. Aunque no hay evidencia sólida de que esto disminuya la posibilidad. Que sí, que engordar mucho o engordar poco es malo, que tener un IMC muy alto o muy bajo es malo, pero que si corregimos eso no sabemos que vayamos a disminuir la frecuencia de parto prematuro. El estrés, bueno, hay una asociación entre, también muy débil, es un trabajo muy interesante de esta autora, de Silvana Molina, y relaciona el estrés con el parto prematuro, pero es una relación débil y que solo lo consigue después de hacer un análisis de sensibilidad, no lo consigue inicialmente. El estrés psicosocial materno muestra una asociación débil, una ausencia entre el estrés y el PP biológicamente plausible, existe evidencia de aumento del CRH, pero sin embargo no está demostrada la relación entre el estrés materno, la concentración de CRH y el parto prematuro. Recursos, pues el apoyo social no ha demostrado que sirva para nada, en este caso, claro. Y la utilidad de otras terapias tampoco se ha demostrado que sirvan. Y esto es todo lo que quería decirle. Más rápido, lo siento, pero no lo puedo hacer. Muchas gracias.